Si hay alguno para la escuela dominical, ¿cuál es el menor de aquí? Ah, bueno, David. De ahí sigue Luis Fernando. ¿Y cuál es el mayor? Bueno, no, vamos a ponerlo. Bueno, hermanos, esta mañana hablábamos en cuanto a... os decía que íbamos a hablar un poco en cuanto a que si somos locos o no somos locos. La predicación de esta tarde se llama La locura del Evangelio. Primero que todo, el primer punto es una pregunta, y es esa, como para dejarnos un poco en nuestro sitio, para que no nos hinchemos mucho, sino que, vamos a ver, una pregunta, ¿en quién te glorías? Hablando en cuanto al Evangelio. No, yo he ganado no sé cuántas almas. ¿Tú has ganado? Estamos acostumbrados a decir, no, yo he llevado a Cristo. ¿Tú has llevado a Cristo? Cuando realmente no somos nosotros. Y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios amado, gracias te damos una vez más por la vida que nos das y por la salud, y de igual manera gracias por permitirnos este tiempo de poder estudiar de tu palabra y sacar de ella estas grandes verdades que muchas veces o no las sabemos o no las queremos poner en práctica. Te pedimos que seas tú permitiendo discernir a cada uno de nosotros en nuestro corazón para que de esa manera podamos entenderlas y también ponerlas en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a poder estar presentes en cuerpo y en espíritu en esta predicación. Y como siempre, Padre, te pido por un servidor que pongas o quites palabras que sean tu voluntad para poder hablar lo más claro posible a mis hermanos. Te lo pido todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver si esto va. Ahora, ¿eres sabio? Muchos dirán, hombre, ¿no? ¿Eres justo? ¿Eres santo? ¿Eres redimido? Pues Dios ha hecho en Cristo Jesús todas estas cosas. Allí mismo, en el capítulo 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese por lo que hace. No dice eso, ¿verdad? El que se gloría, gloríese en el Señor. Como decía el apóstol Pablo, por Cristo soy lo que soy. Y tú eres lo que eres, o yo soy lo que soy, por el Señor. Si te pones a ver tiempo atrás, lo que has aprendido a día de hoy de las cosas del Señor, pues ha sido por el Señor mismo que has aprendido lo que sabes hoy en día. Y más aún, lo que ya estás poniendo en práctica hoy en día, eso es lo que te hace sabio. Dijimos que es sabiduría. La otra vez hablábamos un miércoles. Los que vinieron ese miércoles, ¿qué es sabiduría?
El principio de la sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Pero qué era sabiduría? ¿Qué hablamos? Todos concluimos lo mismo, que sabiduría era... ¿No os acordáis? Bueno, yo pensé que era el único desmemoriado, pero eso por lo menos me reconforta un poco, porque no me pasa a mí solamente. Sabiduría es poner en práctica el conocimiento, porque a mí no me vale de nada saberme de memoria la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Tú dime qué versículo y te lo digo de memoria, y soltártelo de memoria, pero si no lo pongo en práctica, ¿de qué me sirve? Solamente tengo conocimiento, nada más. Pero para ser sabio tiene que ser tener el conocimiento, pero ponerlo en práctica. ¿Qué te hace chofer? Aquí hay algún chofer o algunos que tienen carnet. ¿Qué te hace conductor? ¿El tener carnet? Es una parte. Para poder ser conductor es una parte, pero no es todo. ¿Qué te hace el ser conductor? Es el coger el coche, subirte o el camión o lo que sea y conducir. Eso es lo que te hace conductor. ¿Qué te hace abogado? El título colgado en la pared de tu casa, pero no ejerces. O sea que eres abogado de profesión. No, estudiaste y tengo el título, pero no ejerces. De la misma manera muchos nos hacemos llamar evangélicos y sabios, pero es como si tuviéramos un cuadro colgado en la pared de nuestra casa, pero no lo ejercemos porque no mostramos esa sabiduría de la que estamos estudiando y de la que en teoría debemos aprendernos, memorizarnos, pero también poner en práctica. ¿En qué nos debemos gloriar entonces? Para que nos quede claro, en el Señor Jesucristo. Él es el dueño de toda la gloria y de toda la honra. Bíblicamente, para que nos entendamos, la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis es una palabra que es un poco complicada para algunos o para todos nosotros, pero la Biblia es cristocéntrica. Es decir, Cristo es el centro de la Biblia. Es todo lo que tiene que ver con la Biblia. Si nos ponemos a estudiar desde Génesis y empezamos a pasar por todos los libros que hay en la Biblia, ¿cuántos libros hay? 66. ¿Cuántos? 66. 66. En el Antiguo Testamento hay 27. ¿cuántos? 39. 27. ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? 39 y 27. Sí, pero 27 no son del Antiguo, sino del Nuevo. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos muchos tipos de Cristo. A lo largo de la lectura siempre está apuntando las cosas a la redención, a las cosas del Señor Jesucristo. Y toda predicación, toda enseñanza, todo consejo, absolutamente todo que te hablen en cuanto a las cosas de la Biblia, si no están relacionadas con el Señor Jesucristo, no es bíblico. Buah. Igual alguno ya me está tildando, madre mía, lo que acaba de decir. Si no estamos centrados, si la palabra de Dios, que es que la palabra de Dios es cristocéntrica, ¿qué tienes que ser tú? Igual, cristocéntrico. ¿Quién está gobernando en medio de nosotros, en el centro de nuestro ser? ¿Tú o el Señor Jesucristo? De esa manera es que tenemos que ser sabios y empezando desde ese punto, empezando de darle la gloria al Señor por lo que haces, por lo que tienes o por lo que no tienes. Muchas veces, por no tener algo, el Señor nos salva de muchas cosas. Como segundo punto, ¿te tratan como si fueras loco? Pues muchas veces. No sé a vosotros, los que os habéis atrevido de predicar el Evangelio en algún sitio, o te ven y dicen, este es rarito, ¿no? Porque te dicen, vas a almorzar con algunos y no pides licor, pides una bebida normal, un refresco,
Ellos piden vino, piden cerveza, piden chupitos, piden, ¿cómo se llama? El café este con carajillos, pide, y hay un montón de nombres de estos, en valenciano, el cremadet, el no sé qué. No, a mí ponme un café con leche. O ponme una Coca-Cola, bueno, lo que sea, pero licor, y ya te ven rarito, incluso hasta a veces se burlan de ti. Mira, el chico Kenny, que ni fuma, que ni bebe, que ni hace nada, y se burlan de nosotros, porque somos tratados como si fuéramos locos, pero ¿por qué eso? Porque es bíblico. Allí mismo, en 1 Corintios, un poco más adelante, en el capítulo 2, los versículos 12 al 14, mirad lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha compadecido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ves cómo somos tildados de locos? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es lo que pasa. Yo quiero agradar a mi Señor, por eso dejo de hacer esto, o por eso no digo tacos, o por eso intento comportarme lo mejor posible, y los demás, es que no lo entiendo. Este tío está loco. Es que no entiendo por qué no dices esa palabrota, o si no pasa nada. Porque nosotros ponemos lo espiritual en lo espiritual. Y ellos, el que no cree en el Señor, pues realmente simplemente es lo que dice allí este versículo. El versículo 14, pero el hombre natural, es decir, el que no conoce del Señor aún, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Está claro que si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a percibir espiritualmente? Entonces, lógicamente, para él, estos están locos. De hecho, yo era uno, cuando no conocía del Señor, que decía los loquitos. Y yo decía, es que están locos. Les ha faltado un regón. Están un poco así porque como que no concuerdan la realidad, cuando realmente el que no estaba realmente en la realidad era yo. Cuando una vez el Señor me dio luz a través del Señor Jesucristo, entendí que realmente locos son otros, que hacen cosas que después se arrepienten. Yo por lo menos me pongo a beber, y ¿qué hace un borracho? O sea, científicamente dicen que el alcohol, cualquiera que este sea, cuando se ingiere va a una parte del cerebro que es donde están las inhibiciones. ¿Sabéis qué es inhibirse? Es detenerse a algo. Entonces, esa parte del cerebro se duerme, y entonces la parte de tu personalidad, donde eres una persona un poco recatado, eso se te dispara. Y es como si fuese un torrente de agua, y empiezas a decir cosas y a hacer cosas que los demás hasta le da risa de decir. Y esta persona en su sano juicio, si vieras cómo es, y míralo ahora está, pero... Y después, al día siguiente, ¿qué es lo primero que dice la persona cuando se levanta con la resaca? No vuelvo a beber. Pero yo soy el loco, que me levanto a orar y confío en el Señor. Encima, yo voy y tengo que pagar de mi dinero para comprar una cosa para yo volverme como me volvería cuando estoy borracho. Es que ni siquiera que me paguen, no, es que yo tengo que pagar para poder quedar así. ¿Veis cómo está el enemigo atrapado a los suyos? De esa manera actúa el enemigo en todo, en todo lo que hay. El enemigo es muy astuto, y muchas veces coge las verdades, bueno, muchas, la mayoría o todas, y te las presenta, coge las mentiras y te las presenta como si fuera verdad. ¿Qué dice en Génesis, capítulo 1, capítulo 2? En cuanto a cuando creó al hombre.
Dios le habló al mar, cuando fue a crear el mar, cuando creó la luz, y la luz fue, hágase esto, hágase lo otro, pero cuando fue a crear el hombre, ¿a quién le habló? Es que es muy importante, se habló a sí mismo. Y dijo, hagamos al hombre que se parezca a ese árbol, o a ese mar, o a esa tierra. No, hagamos al hombre a nuestra semejanza. O sea que desde que Dios creó a Adán y luego a Eva, Adán y luego a Eva, a Adán y luego a Eva, dirá, ¿y por qué lo repite? Porque solo creó dos géneros, hombre, Adán, y Eva, mujer. No creó nada más. Es bíblico. Por eso muchas veces las personas, una iglesia bíblica como que no les gusta porque es que lo dice la Biblia. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Eran como Dios. Ellos lo sabían. Pero viene la serpiente y ¿qué le dice a Eva? No, es que ciertamente sabréis que cuando comáis de ese fruto, seréis como Dios. Pero si ya eran. El Señor los hizo a su imagen y semejanza. Pero la serpiente enredó ahí de tal manera que engañó a Eva y Eva pues tomó del fruto y luego usó a la misma Eva para que Adán también cayese. Cada uno tiene la culpa, sí, pero ahí se ve cuál es la debilidad de cada uno, ¿verdad? De la mujer, el querer saber, el querer... es que chismosa, que es muy feo. El querer saber todo, y el hombre, la debilidad, ¿cuál es? La mujer. Porque pocos hombres hay, hasta se me va la voz cuando lo digo, que su mujer, tú estás en el salón y su mujer se sienta al lado y te da un besito, y cuando dice, ay cariño, uff, has perdido ya. Estás perdido, hombre. Porque ahí ya está uno apretando, esperando el ¿qué quieres? Cuando te dice, ay cariño, te amo. Y no, vale, yo también. No se pone uno así. Cuando uno dice, ay cariño, te amo, ¿cómo te pones? Se pone uno, y ya has perdido. Esa es en cuanto a la debilidad. Pero bueno, eso es otro tema de familia que me gustaría hablar en cuanto a las cosas de la posición del hombre, la posición de la mujer y la posición de los hijos en el hogar cristiano. Que cada uno tenemos una posición en la que Dios nos ha puesto, y valga la pena la redundancia, y muchas veces nos las queremos, ¿cómo se dice? Queremos pasar esos lindes. Los hijos muchas veces quieren ser el padre, o el padre muchas veces quiere ser la mujer, o la mujer muchas veces y ahí es donde, eso es pero bueno, eso para después. Eso es digamos, una especie de anuncio, de propaganda para después. Algún curso que se llegue. Te tratan como si fueras loco precisamente por eso, porque es bíblico. Porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo y esas cosas son espirituales. Y el hombre natural, como dice la palabra, no es, como dice el versículo 14, no es espiritual. Y al no ser espiritual, lógicamente, esas cosas no las percibe. Y por eso nos tildan de locos. ¿Te tratan alguna vez como si fueras loco? Pues mira Noé. Noé fue tratado de loco. Imaginaos en un momento de la historia donde no había llegado a llover nunca. No sabían lo que era ver caer una gota del cielo, una gota de agua. No lo sabían. Y la gente nunca había llovido. Y que llegue un loco a decir, lloverá, y no solamente lloverá una gota, sino que se inundará todo el mundo. Este está loco. Y cuánto que hemos estudiado las obras de Noé, ¿verdad? Casi 100 años haciendo el arca, y al final lo tildaron de loco hasta que llegó el diluvio. Ahí ya no fue loco, ahí ya fue, ábreme para salvarme, pero ya era tarde. Ya a Moisés
también fue tratado de loco, pero claro, fue tratado de loco hasta que sacó al pueblo de Egipto. Ahí ya no fue el loco, ahí fue el hombre que sacó al pueblo de Egipto. Y el Señor Jesucristo también fue tratado de loco hasta que resucitó. Porque derrumbaré esta iglesia y en 3 días la construiré, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué decían los judíos? Amén, amén. No, amén. Pero ¿cómo vas a construir? Claro, ellos estaban hablando cosas físicas y el Señor estaba hablando de cosas espirituales. Es lo que estaba queriendo decir es, esto mundano, esto físico, no vale para nada. Esto lo derribaré y en 3 días resucitaré y empezaré una nueva iglesia, que es en la que hoy en día, lógicamente, nosotros, porque tenemos el gran privilegio, me parece a mí, que vivimos en esta época de la gracia, pues lo entendemos muy bien. Pero en ese entonces, en los tiempos del Señor Jesucristo, era difícil de entender un futuro de esta manera. Es como decir hoy en día que te digan los coches van a volar. Igual dices, bueno, pues por ahí han habido unas pruebas ya y no descartamos la idea. Pero si digamos que alguien te dijera, no, dentro de unos años, dentro de 50 años, nos vamos a teletransportar. O sea, nos desaparecemos de aquí y aparecemos en el centro de Villarreal. Bueno, en el centro, es allí. No lo creeríamos. Pero los que estén pasando por ese momento van a decir, pero ¿por qué no se lo creen si es lo más normal? ¿O cuántos han tenido móviles desde que nacieron? Yo aquí veo a muchos. Que estoy seguro desde que yo tenía 15 años y es que no sabíamos ni lo que era un celular, como se llamaba o como se llama en Colombia. Yo vine a tener el primer celular que era un ladrillo, prácticamente, en el 2000. Un poquito antes. En el 99, en el 2000. Vine a tener el primer móvil, el primer celular, y era un ladrillo, era una cosa que había que ponérsela aquí en el cinturón, porque en el bolsillo, ¿qué dices? Eso en el bolsillo no entra. Eso era un pedazo, de hecho servía hasta para arma también, porque eso se lo lanzabas a alguien y le hacías daño. Poco a poco se fueron... Pero en ese entonces, ¿para qué servía ese teléfono? Para llamar. Simplemente eran llamadas inalámbricas. Los que tenían mucho, digamos, dinero en sus casas, empezaron a salir los teléfonos inalámbricos. Porque normalmente tenían el teléfono en la cocina con un cable de 10 metros que, claro, podías ir hablando y, claro, el cable te permitía moverte y, de hecho, ibas de visita y decías, ¡guau, qué pasada! Mira que puede moverse y puede hablar por teléfono. Sin saber de que después no hace falta ni tan siquiera llevar el móvil encima. Simplemente con un auricular de Bluetooth que tengas, puedes andar toda la casa y no... Sí, pero para llamar no hace falta tú del reloj. Entonces llamar a tu teléfono, puede estar en la cocina y tú estar en una habitación, llamar a fulano, pum. Y con el mismo teléfono, con el mismo reloj, ¿no se hubieran tildado de locos en ese entonces? Si dijera, no, yo voy a tener un reloj que voy a hablar así, hola, ¿cómo estás? Yo así, este está loco. Pero ¿lo tenemos hoy en día o no? Sí, claro. ¿Nos parece normal que alguien puede ir por la calle y que esté diciendo, sí, entonces nos vemos mañana? Tú vas a decir, ¿qué? No, es normal. O la gente que pasa que cree uno que está hablando solo y no, es que tiene el auricular y está hablando. Bueno, algunos hablan solos también, hay que decirlo, pero están allí entre los que no son locos. O los que son locos. Bueno, entre ellos. Nos parece normal, pero en ese entonces no era normal. Eso había que verlo con los ojos de fe. En el Señor Jesucristo, lógicamente. Y el Señor Jesucristo fue tratado de loco hasta que resucitó. Se va a caer la llamada. ¿Qué debemos hacer para todas estas cosas? Pues debemos seguir hablando de Cristo. No desfallezcas, no desmayes, no dejes de hablar del Señor, porque a eso hemos sido llamados. El Señor, ¿por qué crees que
que te ama? ¿Por qué crees que te ha salvado? Porque quiere que tú seas un instrumento útil para Él, para que otros también se salven, para que tú hables del Evangelio, tal cual como el hermano Julián hablaba esta mañana en cuanto al tema de Mateo 18, 28, donde dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada. Que son palabras que a veces las leemos de carreta a carretón y no nos detenemos a pensar, es que tienen una profundidad. Es que el Señor Jesucristo no dijo, como solemos decir siempre, no, en Mateo 28 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, lo cual es verdad. Sí, pero las palabras anteriores a esas, ¿cuáles fueron? Por tanto, ¿qué quiere decir? O sea, tenemos que ir un poquito más atrás de ese versículo, al versículo anterior. ¿Y qué dice el versículo anterior? Toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Pero ese es el principio. Toda potestad le es dada al Señor Jesucristo. Él es el dueño de toda la potestad. Él tiene la potestad, tiene el poder de hacer o de no hacer. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo para hacer o no hacer sin Él? Es igual que la viña. Si tú arrancas una rama de lo que es la viña, esa rama la pones a un lado y dentro de un día, esa rama ¿cómo está? Muerta. ¿Por qué? Porque el Señor cuando habló a la tierra, cuando fue a hacer los árboles, ¿a quién le habló? Le habló a la tierra. Cuando fue a hacer los peces, ¿a quién le habló? Le habló al mar. Pero cuando fue a hacer al hombre, ¿a quién le habló? Se habló a sí mismo. Y simplemente por ese hecho, si tú arrancas una planta de la tierra, muere. Pero hay una cosa curiosa, que la tierra sigue siendo tierra, aunque se arranque esa rama. Pero la rama ha dejado de ser rama, porque ha muerto. Un pez, lo sacas del mar, ¿y en qué se queda? Se queda bien frito, ¿no? Bien frito con cebolla, estaba muy bueno. Pues ya estoy pensando en comida. ¿Qué se queda? Muerto. Pero el mar deja de ser mar, porque ese pez lo ha sacado del agua, ¿no? Pero el pez sí que deja de serlo por haber salido del agua. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros, si nos alejamos de Dios, estamos muertos, espiritualmente hablando. No somos nada. ¿Dios deja de ser Dios? ¿El Señor Jesucristo deja de ser el Señor Jesucristo? No, ellos siguen siendo lo mismo. Los que no somos lo mismo somos nosotros si nos alejamos. Por eso tenemos que estar siempre cerca del Señor. Y una de las maneras más efectivas de poder estar cerca del Señor es ser fieles a los cultos, es estar viniendo a la iglesia cada que se abre la iglesia, estar allí. Yo sé que muchos dirán, no, sí, pastor, pero es que la iglesia no me salva, lo cual es verdad. La iglesia no salva. Al que diga que la iglesia salva, esta iglesia salva, la de allá no, está mintiendo. Iros de allí, porque es que no vale la pena. El que salva es el Señor Jesucristo, no ninguna iglesia, ni esta ni ninguna. Pero sí que debemos de congregarnos, porque vamos a estar con ese calor en el Señor, porque nos estamos animando unos a otros, porque nos estamos preocupando unos por otros y estamos llevando la obra de Dios, todos, hacia adelante, lógicamente con la ayuda de Dios. Pero muchos dicen, no, pastor, si no, a mí no me hace falta ir a la iglesia, yo con orar en casa, yo sigo siendo fiel a Dios. Entonces hay que decirle a los del mundo, no hace falta que vayas a la discoteca. Tú con que bailes en casa, con eso te basta y así te ahorras los dineros. Al que le gusta ir a la discoteca, ¿qué pasa? ¿Se queda bailando en casa? No ve a la hora que llegue el fin de semana porque quedó con Hugo, Paco y Luis o con Paquita y es que no ve la hora para enseguida perfumarse e irse a la discoteca. No, quédate en casa. Dicen, hombre, no es lo mismo. Pues exactamente, os digo, espiritualmente hablando, no es lo mismo quedarte en casa. No, yo me quedo en casa y escucho 25 predicaciones en el día.
yo soy muy espiritual y yo me pongo la tele y me veo 25, yo no fallo con las 25 predicaciones al día. ¿Y eso te hace espiritual? Si solamente con que vengas a escuchar una y mal contada o mal predicada, puedes tener más crecimiento espiritual que si te escuchas 25. No digo que esté mal. Lo que digo es que debemos de poner en práctica nuestro cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Pero si no vengo, dejo de ser la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia ha dejado de ser iglesia porque no vienes tú? Claro que no. Pero tú sí que estás dejando de ser iglesia porque en el momento que se reúne la iglesia, tú no estás. Y en ese momento dejas de ser iglesia. ¿De qué manera somos nosotros o de qué manera nos comportamos en la vida cristiana como para poder predicar la palabra de Dios? Hermanos, debemos predicar la palabra de Dios primero con nuestra vida. Yo no puedo irle a decir a nadie, hermano, cree en el Señor Jesucristo y te hará paciente. Dice, sí, paciente como tú. Pero si tú estás en esa lucha y estás queriendo hacer las cosas cada vez mejor y le predicas a alguien, ese alguien nunca te puede decir, es que tú lo haces porque realmente se ve que tú lo intentas, el no hacerlo. Yo no sé qué haces para no preocuparte con los problemas que tienes, macho. ¿Nunca te han llegado a preguntar eso? Bueno, macho o hembra iba a decir, pero no, tía. Es que no sé cómo os tratáis entre las mujeres. Yo puedo decir cómo nos tratamos entre los hombres. No sé lo que haces que no te preocupa. Parece que no tuvieras problemas. Sí, igual tengo más problemas que tú. Pero tengo un secreto, en secreto, entre comillas. Que todas esas cargas se las dejo al Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo dejo esas cargas en el Señor. Y los problemas que tengo, hace más de 5 años, ya casi vamos para 6, esperando que nos quiten nos devuelvan las capacidades administrativas, las facultades administrativas, que nos devuelvan la cuenta. Llevamos casi 6 años ya. ¿Eso es para darte contra las paredes? Pues igual sí. Pero pues ves dándote tú mientras tanto. Yo sigo esperando en el Señor. Amén. Ya el Señor es el que dará el día en el que diga, hijo mío, hoy fue el día. Mientras tanto, tenemos que seguir dependiendo de Él y no con tu sabiduría. No, yo esto lo cuadro, déjame, Señor, que yo esto lo hago, y cuando realmente lo que hacemos es terminarla de fastidiar. Así, hermanos, que debemos de seguir hablando de Cristo, aunque te llamen loco. Amén. Tenemos que tener en cuenta que te llamarán loco muchas veces, pero da igual. Aunque te llamen loco, debemos seguir hablando de Cristo. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. 16 y 17. ¿Ya estamos ahí? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso si quieres ir al Antiguo Testamento, está en Habacuc capítulo 2 versículo 4, que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Tú eres justo? No, yo hago muchas cosas injustas, pero no somos justos, pero somos justificados por Cristo. Porque Dios no nos ve a nosotros justos, pero sí que nos ve justificados a través del Señor Jesucristo. Y nosotros por esa fe viviremos, mas el justo por la fe vivirá. Así, hermanos, que debemos examinarnos nosotros mismos antes de ir al Señor a decirle que nos examine Él. Primero debemos examinarnos nosotros y ver en qué estoy fallando. Ver qué es lo que me falta. Ver en qué he fallado hoy. Porque estas cosas es de autoexaminarnos constantemente. Cuanto más
Una casa cuanto más tarde en limpiarse, más te va a costar quitar el mugre. Pues en nuestras vidas es exactamente igual. Cuanto más tarde de autoexaminarte, más te va a costar, o quizás se te pasan muchas cosas que al final te parecen normales que no lo son. Por eso debemos de examinarnos todos los días nosotros mismos y luego podremos ir al Señor y decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Como dice en Salmos 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo sé que no soy el hijo que tú quieres que sea, pero examíname y permíteme poder ver en lo que estoy fallando para de esa manera cambiar y hacer las cosas que sean tu voluntad. Una vez me examino y el Señor me examina y me permite cambiar en lo que necesito cambiar, es cuando estamos listos para predicar el Evangelio. Y de esa manera podemos agradar a Dios, no solamente hablando, sino podemos agradar a Dios con nuestras vidas, que es lo más importante. Así, hermanos, que te llaman loco, pues da igual. Bendita sea la locura de la predicación. Bendito sea la locura del Evangelio, porque de eso hemos vivido espiritualmente, estamos viviendo y seguiremos viviendo espiritualmente a través, lógicamente, del Señor Jesucristo. No ni por mí ni por ti, sino por el Señor Jesucristo.